Llénese de noticias y pensamientos optimistas. Periódico Hoy en Positivo le trae contenido educativo, positivo, espiritual y de actualidad de Costa Rica y el mundo. Podrá encontrar secciones dedicadas a la salud, el ambiente, el mundo empresarial y otros. Encuéntrenos cada mes en sucursales del Grupo Mutual Alajuela, perimercados y pequeños y medianos negocios de forma gratuita. Búsquenos en Facebook como Periódico Hoy en Positivo y además sintonícenos por Canal 19 los viernes a las 4 de la tarde. Hoy en Positivo, optimismo para una vida mejor. 5 de junio del 2017. Hoy es una fecha especial para todos los que tenemos el deber ciudadano de contribuir a mejorar nuestro país y específicamente tomando acciones en pro del mejoramiento de nuestra biodiversidad, de la ecología, el medio ambiente. Desde 1972, la Organización de las Naciones Unidas tomó un acuerdo unánime y yo diría que muy visionario. Sintieron que era importante que una vez al año y un día en particular, como propiamente el día 5 de junio, se establecieran espacios de análisis, de conciencia, de tomar acción para que cuidemos aún más nuestros recursos naturales. Desde muy chiquillos, digamos, generaciones atrás nos decían por ahí que no hay problema con el agua, que era un recurso que no se agotaba. Así nos formaron en la escuela y en el colegio. Hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, el recurso hídrico es algo muy limitado, por lo tanto, debemos todos darle un uso más racional al agua. Y así sucesivamente. Hoy queremos con ustedes aprovechar esta celebración para compartir con dos personas a quienes les conocemos desde hace mucho tiempo, les tenemos una gran estima personal y un reconocimiento por lo que ellos hacen como núcleo de familia. Ahorita vamos a contar más en detalle qué han hecho ellos puntualmente para contribuir a mejorar el entorno y el ambiente en nuestro país. También, cada año, la ONU establece un lema diferente para esta conmemoración. Particularmente hoy, en Canadá, es la sede que se hace esta celebración mundial. Y precisamente el lema que el año pasado les compartíamos también en un ejemplar de Hoy en Positivo, la importancia de atender aquellas zonas alejadas del mundo, en donde también la ONU se preocupaba para que su entorno natural, su selva, los árboles, los ríos tuvieran una atención preferencial. Y este año en particular, el lema que se estableció es conectar a las personas con la naturaleza. Ese es el lema del ambiente para este año, conectar a las personas con la naturaleza. Pero esto no tiene que sentirse como algo alejado, tiene que ver con usted y con nosotros. Por eso es que desde hace muchos años en Costa Rica se gestaron una serie de esfuerzos para recuperar, para aprovechar esa cantidad enorme de residuos o de desechos que sale de la industria, de la actividad comercial y por supuesto de su casa y la nuestra. Recientes datos arrojan que diariamente se producen aproximadamente 4.000 toneladas de desechos. El 60-70% de esa cantidad podría perfectamente aprovecharse al máximo. Hoy un porcentaje menor se recolecta, se limpia, se procesa, se clasifica, se separa y se convierte en valiosa materia prima para elaborar muchos otros productos dentro y fuera de Costa Rica. Sin más preámbulo, me permito presentar a quienes hoy muy amablemente han aceptado la invitación para acompañarnos esta tarde. A mi derecha, don Eric Jiménez, quien ha estado al frente de un emprendimiento muy grande que se conoce para el caso nuestro como Centro de Acopio La Silvia, está ubicado en Barba Heredia. Ahora vamos a conocer un poco más. Y a la derecha, don Eric Jiménez Jr., que es la mano derecha en todo esto. Bienvenido, don Eric, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias y buenas tardes para todos y estamos para servir. Excelente. Buenas tardes también, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Muy bien. Don Eric, bueno, sabemos que en su caso usted de muy joven hubo una influencia ahí de familia, hermanos, y tomaron una decisión de empezar a hacer una actividad que en algún momento podría pensarse que estaban haciendo algo incorrecto, que estaban, como los veían recogiendo botellas en un carrito de calle. Empecemos por ahí. ¿Cómo fue que se gestó toda esta experiencia hasta llegar a lo que hoy hace la empresa de ustedes? Bueno, en realidad yo me metí en esta actividad por un asunto de necesidad, de trabajo, y
queriendo estudiar, quería estudiar y quería trabajar. Y una actividad que me permitió hacer esto fue lo que estamos haciendo actualmente. Y comenzamos, sí, hace aproximadamente unos 40 años, con el ánimo de poder hacer las dos cosas, trabajar y estudiar. Luego ya nos metimos en la actividad más tiempo, con más principio, y hasta la fecha nos hemos quedado ahí. Ahí terminé la universidad y luego ya seguí en la actividad, y desde hace 40 años estoy aquí haciendo, comenzamos, como decís vos, ahí comenzando con carretoncitos y luego ya un poquito más con un vehículo, en una bodega, en un garaje, y luego pasamos ya a las compañías a las cuales le servimos, les vendíamos nuestros residuos, ya nos comenzaron a darnos responsabilidades y también a apoyarnos, y llegamos al punto en que ellos mismos, por la misma recuperación de residuos que hacíamos, a ellos les servía porque eran recicladores, concretamente a la gente que trabaja el papel y el cartón. Entonces nos tomamos bastante importancia, y ellos comenzaron a financiarnos la actividad, y bueno, eso ha hecho que estemos hace ese tiempo trabajando y desarrollando la empresa. Comenzamos familiarmente y ahorita tenemos un ciclo de trabajo como para unas 2.500 personas en todo el país. Y pues bueno, básicamente lo que hacemos es recuperar residuos y valorizarlos y reutilizarlos o reciclarlos. Y podríamos compartir un poquito, digamos, su visión de hace 30, 40 años, lo que ha sido hoy por hoy, digamos, el tema del consumo, cómo han cambiado los desechos, los volúmenes, diferentes tipos de plástico. ¿Han notado ustedes en ese proceso cómo ha cambiado todo con la sociedad consumiendo tanta cosa nueva? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, estamos en una sociedad altamente consumidora, y la verdad es que hay una generación de residuos muy, muy importante que hay que considerarla y aplicar la logística conveniente, porque si no, pues bueno, tenemos grandes problemas ahí con los residuos que no se manejan apropiadamente. Entonces, por ejemplo, en estos tiempos de invierno muchas alcantarillas están completamente llenas de residuos. La realidad ha cambiado muchísimo, pero mucho, mucho. Y creo que es muy importante tener conciencia y darle la importancia que se requiere al consumo actual, porque se generan muchos residuos y hay que tratar de canalizarlos adecuadamente, darle la valorización a los mismos, primero para que no vayan a los ríos, para que no vayan a las acequias, a las alcantarillas, pero no solamente eso, sino también a la hora que se reutilice o se recicla el residuo, se está economizando la vida útil o la vida del planeta. Si nosotros no le ponemos cuidado al manejo de los residuos, no vamos a acelerar las contradicciones de los climas del planeta. Entonces es importante, si estamos aquí, es tratar de hacer las cosas lo mejor posible para rendir lo más posible la vida útil del planeta. Si no los hacemos así, la vida útil para el ser humano y para cualquier ser vivo del planeta se va a disminuir. Así es. Entonces es importante canalizarlos y darle la importancia de fenómeno social que es. Y Eric, en tu caso, ya vienes otra generación, los hijos de don Eric, tu hermano, comienzan a ir a la escuela, al colegio, viendo al papá en una actividad distinta a lo tradicional. Y hoy por hoy, ya en tu caso, profesional en otro campo, están siempre acuerpando la industria, la familia. ¿Qué ha sido para vos esa experiencia, digamos, con los años, desde que empezaste muy pequeño a ver a tu papá en esto, a tus tíos y todo, y ver hoy en lo que se ha convertido en la empresa?
forma parte de mi vida, ¿no? Yo siempre lo digo, que o sea, para mí siempre ha sido muy normal. De hecho, era muy bonito porque yo estudié en el Castella y especialmente don Arnoldo, que por cierto mañana cumpliría años. Sí. Sí. Siempre me llamaba la atención porque cuando yo estaba por ahí, por el colegio, siempre me llamaba, mira, Eric, vení, porque papi cambiaba las botellas de Coca-Cola, no sé si se acuerdan, en alguna época, alguna empresa que hacía ciertos envases, se cortaban y los podríamos reutilizar como vasos. Ah, qué bueno. Y entonces en aquella época yo recuerdo que en el comedor del colegio necesitábamos vasos, y entonces la manera más fácil de tener vasos pues era esa, y entonces pues eso, mi familia traía los vasos y a cambio pues nosotros nos llevábamos el periódico del colegio, los papeles o las cosas de la fotocopiadora que estaban allí, y entonces era algo muy normal y era algo útil. Claro. Entonces yo recuerdo pues eso, muchas veces estar comiendo y que de repente el director del colegio llegaba y me decía, mira, Eric, necesitamos vasos, llámame a tu papá. Y entonces, desde esa normalidad siempre, digamos, ha sido como mi perspectiva, ¿no? Yo soy segunda generación un poco en la empresa familiar, pero eso, siempre ha sido muy normal el saber qué compro, hacia dónde puedo llevar mi material, o qué puedo hacer con yo qué sé, con mis juguetes viejos, o siempre, pues eso, siempre fue como una cosa muy, muy natural, y un poco a la pregunta que decías antes, ¿no? Con respecto a hace 40 años, que era cuando yo nacía, y respecto a ahora, si han cambiado los residuos. Hace 40 años yo recuerdo que era muy tratable el tema del papel, el vidrio, pero sin embargo en las últimas décadas nos invaden muchísimos residuos electrónicos, aires acondicionados, en fin. La tecnología nos ha mejorado la calidad de vida, entre comillas, y nos enfrentamos, pues como decía mi padre, a otros elementos, a otras aleaciones, a otros materiales que hace 40 años no los teníamos, y que, sin embargo, pues tenemos que enfrentarnos ahora a toda esta nueva era tecnológica, que significa también toda una nueva era tecnológica en el tratamiento de los residuos valorizables. Sí, y como experiencia personal, en tu caso que te tocó estudiar y prepararte, digamos, en Europa, fuera de otros países, ¿cómo pudiste capitalizar esa lectura cultural, verdad? Y venir de nuevo acá y encontrar la realidad nuestra en cuanto a qué nivel de conciencia hay de parte de un grupo de ciudadanos en que sí es bueno separar y clasificar, pero que hay un grupo importante que todavía, lamentablemente, como decía tu papá, dejan los desechos en zonas públicas, en áreas verdes, en los ríos, ¿verdad? Claro, claro. Contanos, pues, digamos, tu experiencia personal de poder ver sistemas y cosas. Claro, todo, es decir, cuanto más amplio sea el paisaje y cuantas más posibilidades tengas de ver ese paisaje lo más amplio posible, pues te va a ayudar, ¿no? Entonces, el hecho de viajar, de tener la experiencia de vivir en otro lugar, pues eso te forma y de alguna manera, pues te hace valorar lo que tienes, ¿no? Muchísimo. Entonces, nosotros contamos con un país maravilloso, con una naturaleza súper bondadosa, 100% bondadosa, y de alguna manera eso ha beneficiado, esa bondad que tiene la naturaleza, ¿no? En el país tenemos mucha agua, mucha lluvia, tenemos un vergel, ¿no? Si tienes hambre, hoy venía caminando y en la calle me encontraba mangos aplastados, por ejemplo, en países donde la aridez es total, donde eso sería un lujo, ¿no? Entonces, de repente, esas situaciones de contexto, pues pueden ayudar a permear un poco, digamos, nuestra realidad hoy, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día también viajaba con mi papá hacia Siquirres, y de repente por un carro, pum, tiraban basura, ¿no? Y yo le decía, ay papi, cómo me duele que al día de hoy sigamos viendo estas cositas, ¿verdad? Pero en muchos otros lugares lo que ha pasado es que la educación ha sido el pilar fundamental, ¿no? Donde se han invertido muchísimos recursos en educación, en los niños, en la juventud, y a partir de ahí empieza todo un sistema para canalizar la información, y entonces
pues se ha empezado a notar, por ejemplo, en nuestro entorno, donde nosotros estamos situados, trabajamos con niños, escuelas, etcétera, y la verdad es que lo notamos porque después esos niños les cuentan a sus papás entienden un poco mejor, esos papás luego vienen al centro de acopio a dejar, aunque sean 4 botellitas de PET, de plástico, etcétera, y de alguna manera creo que la educación es como el pilar fundamental donde se puede invertir pensando en futuro, y en muchos otros lugares lo han hecho así, desde programas muy sencillos de saber que si tienes una lata vas a un supermercado y te pueden devolver unos céntimos, o simplemente llevas una lata porque eso significa que no va a estar 600 años en el medio ambiente dando vueltas por aquí y por allá. Esa conciencia hace que de repente pues, puedas ver el paisaje más amplio, claro, y tengas una perspectiva de futuro más amplia y una calidad de vida mejor también. Claro. Don Eric, hasta hace poco el país logró tener legislación en donde, digamos, ordena, se obliga a las municipalidades, por ejemplo, a diseñar políticas y programas para que la ciudadanía se informe de estos temas. Y desde la perspectiva de empresa, ¿han sentido ustedes algún pequeño avance? ¿Hay algunas municipalidades más organizadas, más comprometidas? ¿O qué lectura hacen ustedes desde la actividad propiamente comercial, industrial, de lo que se está haciendo a nivel organizado, comunidades o municipios dentro del país? Yo pienso que, que hay una buena actitud. Hay una buena actitud. Se ha venido trabajando sobre la legislación hace tiempo. Yo vengo acompañando este proceso hace años. Y yo pienso que en términos generales, pues siempre hay que estar haciéndole punta al lápiz, ¿no? Pero así, en forma macro, hay una buena intención. Hay una buena intención y también hay un compromiso. Y también el Ministerio de Salud está exigiendo el cumplimiento de la 8839, que eso ha hecho que nosotros empresarialmente crezcamos, porque ya no se trata solamente por ejemplo, las municipalidades ahora no se trata simplemente que pasen por su casa y recojan los residuos y los echen al camión, que se los lleven al relleno. Ahora ya no. Ahora las municipalidades tienen la obligación de recoger los residuos separados. Y eso significa que ya no van a ir directamente al relleno, sino que tiene que valorizarse y ver que se le dé un tratamiento adecuado. O sea, si el residuo como tal se le puede reciclar, que se recicle. Si se puede reutilizar, que se reutilice. Ya no se trata de recoger el residuo y llevarlo al relleno. Se trata de darle la trazabilidad adecuada. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha desarrollado bastante. Todavía falta muchísimo, pero creo que sí hay unas buenas intenciones y se han desarrollado actividades importantes. Nosotros como empresa, por ejemplo, ahorita tenemos un contrato con la Municipalidad de San Joaquín de Flores, de Heredia, donde le recogemos los residuos no tradicionales, sino los residuos valorizables. Y tenemos también un contrato firmado con la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, que estamos ya en los últimos términos para ya ejecutarlo. Entonces, estamos seguros que a lo último, ahora el Ministerio de Salud a las compañías, cualquiera que sea, se le exige un plan de manejo de residuos. Entonces, eso poco a poco ha hecho crecer como una ola, ¿no? Que va creciendo, va creciendo. Y nosotros en este momento, como le digo, comenzamos hace tiempo con poquita gente, ahora tenemos una cantidad enorme de gente que trabaja en lo mismo. Entonces sí, creo que la ley se está siendo aplicada y está generando buenos
buenos resultados. Sí, te me adelantaste un poquito ahora que mencionas el ejemplo de estas dos municipalidades, en el caso de San Joaquín y Alajuela Centro. Si ustedes reciben solicitudes, visitas de técnicos, de empresas, de municipalidades que llegan como a sensibilizarse de qué trata la actividad, porque muy bien lo mencionaste, no basta con que yo como vecino entregue un material reciclar y yo no sé qué va a pasar después de ahí. Posiblemente ellos van a tener que tener una asesoría, un acompañamiento, porque si ustedes van a recibir esos volúmenes tienen que llegar en condiciones básicas de higiene, de acomodo, de empaque, no sé. Pero entonces se da esa oportunidad de que la gente los llame y lleguen a hacer una visita al centro de acopio, hacen recorridos. ¿Cómo funciona esa parte más operativa? Nosotros recibimos muchas visitas. Por ejemplo, hace como unos 15 días recibimos una gente de la escuela de Cartago, Palomo de Cartago, que era. Gente grupos de señoras que necesitan entender y aprender cómo manejar los residuos. Qué bueno. Y a menudo llega gente, mucha gente, las municipalidades mismas, somos de auxilio de ellas. Porque como dije antes, ya no se trata solamente de recoger los residuos y llevarlos al relleno. Ahora las municipalidades tienen la obligación de recoger los residuos, escogerlos, seleccionarlos para que puedan ser reciclados o reutilizados. Se hacen dos campañas, la tradicional, que es lo que se va al relleno, que eso ya ya no se puede hacer nada, son residuos que van al relleno, pero los valorizables, las municipalidades tienen la obligación de ver cómo hace para seleccionarlos. Ahora, sí, siempre hay problemas porque, por ejemplo, en San Joaquín, nosotros recogemos los residuos valorizables, pero a pesar de eso, será por ignorancia de la gente o tal vez por falta de voluntad de la gente, también se van muchos residuos, que son los residuos tradicionales, al punto que casi el 40% de lo que se recoge dentro de lo valorizable, el 40% va de nuevo al relleno. O sea, nosotros creemos que eso es un asunto de tiempo. Estamos comenzando, en realidad con la Municipalidad de San Joaquín tenemos 8 o 9 meses. Y yo creo que poco a poco se ha ido mejorando. Y queremos llegar a bajar ese porcentaje al mínimo, ¿no? Porque a veces es tan significativo que casi que es el 50-50. Entonces, eso quiere decir que todavía falta, pero faltaba más antes. Pero ya dio inicio. ya es positivamente, pensando positivo, ya tenemos un inicio. Eso es. Y que estamos seguros de que eso va a mejorar. Eso es como cuando uno está aprendiendo a manejar, ¿no? Al principio le cuesta más, va poco a poco y ya a los 3 añitos ya se la juega mejor. Pero es así, y nosotros estamos casi seguros de que eso va a mejorar sustancialmente. Excelente. Esta tarde, lunes 5 de junio de 2017, estamos conversando con don Eric Jiménez y su hijo del mismo nombre, y quisimos invitarlos con una experiencia práctica, exitosa, que permita que usted en su empresa, en su casa, sepa que no solo hay una legislación nacional, que hay una obligación para las municipalidades, pero también hay esfuerzos empresariales en el ámbito privado, pequeños, medianos, grandes, que tienen un proceso consolidado de aprovechamiento de estos residuos que muchas veces uno en el pasado creía que era simple basura y hoy se han convertido en valiosa materia prima para seguir la cadena productiva. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a seguir celebrando el Día del Ambiente con experiencias prácticas que son de mucha utilidad. Ahora vamos a compartir datos de contacto del Centro Acopio La Silvia, donde usted puede llamar, puede coordinar una visita guiada con un grupo de su empresa, de su universidad, de su comunidad, y sepan que hay un centro de acopio muy grande, ubicado en Barba Heredia, que usted, con los teléfonos que vamos a dar, usted va a poder establecer un contacto y que sea una experiencia de mucho provecho ir a aprender y venir a su comunidad o a su empresa a aplicar esos conocimientos técnicos. Ya retornamos.
Llegó Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica. Somos Plus porque somos más. Más cobertura con la mejor señal. Más respaldo con la mejor tecnología. Y más diversión con los mejores canales. Suscríbase al 47002222. Plus TV, el plus que te mereces. Atención, iglesias, pastores, grupos organizados, partidos políticos, sindicatos, profesionales independientes y más. Tenga ya su propio programa de radio o televisión en Radio Costa Rica o Canal 19. Llame sin compromiso 8377-4416. No lo olvide, 8377-4416 y tenga ya su propio programa de radio o televisión. El Gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de ASADARS para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las ASADARS llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Muchísimas gracias por estar en contacto nuevamente. Este es el programa Hoy en Positivo. Desde hace más de 6 años llevamos esta ventana de oportunidades de poder ver las cosas buenas del país, de los costarricenses. Y bueno, hablando de cosas de éxito, este fin de semana anterior tuvimos todos como país, la familia futbolera, esta victoria que bueno, cuesta ubicar las palabras correctas, pero las enseñanzas que Keylor nos está dando allá en España, deberíamos todos, en el plano muy personal, y nosotros que trabajamos mucho esta línea del crecimiento personal y profesional, que usted amigo, donde se encuentre, usted amiga que está ahí tomando cafecito con sus amigas, sus vecinas, su familia, pensar de que una persona joven tan emprendedora como Keylor, que ha logrado tanto éxito ante la adversidad, como usted y yo podríamos aprender de esa gran lección. Un chico joven de una comunidad difícil, viene a San José sin mayores implementos, se le da una oportunidad y comienza a demostrar de todo lo que es capaz. Todos podemos perfectamente proponernos, lograr metas puntuales en la semana, en el mes, en el año, y es importante aplaudir y reconocer lo que Keylor, como Ana Gabriels, André Amador, todos estos costarricenses que son exitosos dentro y fuera de Costa Rica, nos están mandando un mensaje a ustedes y a nosotros. Podemos también ser exitosos en todo lo que nos vayamos a proponer. Así que reflexionemos un poquito sobre eso. Y ahorita que estamos con un programa muy práctico en conmemoración con el Día del Ambiente, usted sabrá, amigo televidente, que Costa Rica, siendo un país tan pequeño, tenemos la 4ª parte de nuestro territorio dedicado a parques nacionales, áreas de conservación, humedales, y acumulamos un 5-6% de la riqueza de la biodiversidad del mundo, como decía muy bien ahorita Eric Jiménez Jr., y además tenemos ambas costas con playas espectaculares, tenemos bosque seco, bosque lluvioso, húmedo, selva tropical. O sea, Costa Rica es un país altamente privilegiado. No hay duda, y posiblemente usted estará ahí cuestionándose, sí, es que en algunas tenemos tareas y retos pendientes para mejorar el ambiente, sin duda. Ahorita estamos hablando puntualmente, todavía nos falta mejorar los hábitos de disponer de los desechos en el lugar correctamente, nos falta limpiar nuestros ríos, nos faltan muchas cosas, pero Eric Jr. nos hablaba un poquito de la importancia de la educación, de la cultura, cómo estos esfuerzos vamos construyendo una generación más comprometida con la protección ambiental. Y de eso estamos hablando esta tarde. Si usted se conectó un ratito después,
don Eric Jiménez, y junto con su hijo y otros familiares han consolidado un modelo empresarial altamente exitoso que hoy les permite, por ejemplo, tomar muchos de estos desechos que creíamos que era basura y los convierte en materia prima valiosa y hasta lo colocan en mercados internacionales. Y esto ha permitido un encadenamiento de muchas empresas pequeñas que se colocan en sus comunidades y poco a poco van coordinando con centros de acopio como el de La Silvia, ubicado en Barba Heredia, para que ahí se le dé un proceso ya completo de alistar el material, reutilización si fuera el caso, pero principalmente para enviarlo a la industria que se dedica al reciclaje dentro y fuera de Costa Rica. Eric, hijo, nos mantenemos en esta línea un poquito, lo que acabo, digamos, de instar y motivar a los amigos televidentes. Y hace poco tuve la dicha de contactar con el ingeniero del regente que ustedes tienen y nos decía que ya hay planes de gestión ambiental para que parte de las acciones que ustedes como empresa contribuyan también en esta meta que tiene el país, que para el 2021 tengamos una reducción de la huella digital, nos convertamos en carbono neutral. ¿Qué han conversado ustedes al interior de la empresa sobre esto? ¿Cómo se han preparado? ¿Qué asesoría técnica han recibido? ¿El ingeniero les explica bien los pasos? ¿Ya han podido entender o tienen bien claro el enorme reto que ustedes tienen de estar dándole esta contribución al país en este voluminoso aprovechamiento de los desechos? Claro, nosotros, por los volúmenes que manejamos y por la trayectoria que tenemos ya histórica, es positivo. Es decir, somos un plus, ¿no? Nosotros rescatamos día a día 40 hectáreas de bosque, por ejemplo. O sea, estoy hablando de que en una semana somos capaces de trabajar 300 toneladas de cartón, unas 200 de papel, etc. Esto transformado en bosques, ¿no? Claro. Pues, en árboles no cortados. Exactamente. Entonces, eso hace que esta huella neutral pues sea positiva. Pero a priori nosotros también hemos estado trabajando, ¿no? Gracias a esa visión también de mi papá, y existen algunas hectáreas que nosotros estamos contribuyendo directamente de selva totalmente protegida. En varias zonas del país existen estas pequeñas reservas, ¿no? De parte de la familia que hemos hecho como reservas privadas justamente para contribuir, claro, a este carbono neutral. Y también comentar de lo que hablabas un poco antes con respecto a la trazabilidad, ¿no? Es muy importante las visitas a nuestro centro, porque las personas pueden darse cuenta de qué ocurre con un ciclo de un elemento, es decir, qué ocurre con una bolsa de plástico hasta el final, qué ocurre con un papelito, qué ocurre con una botella de Coca-Cola, porque muchas veces no tenemos esa información, ¿no? Pensamos que simplemente escondiéndola desapareció y nunca más volvió a aparecer, ¿no? Y es muy importante las visitas que organizamos con niños, como decías antes, ¿no? Con escuelas, instituciones públicas, privadas, etcétera, porque es nuestro interés conocer la trazabilidad y poder compartir eso. Esa es la información, esa es la educación que va a ser el plus para todos. Es decir, eso se transforma en calidad de vida, que usted sepa qué ocurre desde el principio al final, y evidentemente este conocimiento va a ayudar a que usted también contribuya a ese carbono neutral de Costa Rica, ¿verdad? Excelente. Ahí estamos colocando, amigos televidentes, el número de teléfono para que usted, si forma parte de un grupo en su comunidad, tienen una federación deportiva, están buscando opciones de contribuir al ambiente y generar algunos ingresos paralelos, pueden comunicarse al 2560-2159, 2169, Centro de Acopio La Silvia, ubicado en Barba Heredia, y ahí, con toda la explicación que nos están dando sus propietarios, usted va a tener la posibilidad de entrar en un contacto. ¿Hay además la posibilidad de algún Facebook o algún...? Sí, tenemos nuestra página web, okay, es www.ecoresolva.com, okay, y el Facebook Centro de Acopio La Silvia. Perfecto, así que tiene usted todos los datos de contacto para que en el momento que sea necesario una actividad, una campaña en su empresa, en su institución, en su centro educativo, de previo coordinan entonces, repito, 2560-2169. Y ahí, y también en la publicación nuestra de Hoy Positivo viene mucha información, vienen muchos teléfonos del centro de acopio, entonces pueden buscar la edición impresa y digital
en el sitio nuestro, en el Facebook, periódico Hoy en Positivo, y ahí pueden encontrar más datos de contacto del Centro de Acopio La Silvia. Don Eric, una vez que ustedes han logrado ordenar, procesar toda esta materia prima, ¿cómo está esta vinculación, digamos, con el mercado internacional? Viene gente, los contactan empresas de otros países, ellos andan buscando cierta parte del material para establecer alianzas estratégicas, hay exportación de este material. ¿Cómo se comporta el mercado en cuanto a esto? Bueno, el trabajo que nosotros hacemos básicamente, yo estimo que un 94% de lo que nosotros logramos recuperar se va fuera del país. Qué bueno. Y esto, ahí es donde entra a jugar un papel muy importante mis hijos. Ellos han jugado un papel muy importante porque hemos descubierto mercados internacionales a través de la experiencia de mis hijos, que ya manejan la tecnología, y eso nos ha permitido crecer enormemente. Nosotros vamos a mercados como Estados Unidos, México, Brasil, China, vamos a Corea, vamos a Europa. O sea, un porcentaje importantísimo de los residuos nuestros se van fuera del país. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos la tecnología ni las empresas recicladoras. Entonces la única forma de poder hacer que esos residuos que recogemos nosotros, que valoramos, solamente fuera del país. En el país antes teníamos la opción del papel, pero la compañía se retiró y se estableció en El Salvador. Y lo que nos queda aquí es un molino que es para reciclar el cartón. Pero básicamente el grueso de nuestros residuos van a diferentes mercados del mundo. Nosotros recogemos más o menos ahorita como empresa unas 700 toneladas de residuos al mes, entre lo que es el hierro, lo que son los metales, lo que son las fibras, lo que son los plásticos. Pero sí, hemos logrado llegar a mercados mundialmente necesarios, ¿no? Sí, ya hay el enfoque de materia prima, ya ahí no se habla de... Ahí se habla de materia prima. Para nosotros lo que hacemos es tomar los residuos, seleccionarlos, embalarlos adecuadamente, y otras compañías con su tecnología se encargan de reciclarlos. Básicamente reciclarlos, la reutilización se da muy poco ya, casi que sí, la reutilización es poco lo que se da. Son pocas las compañías que ya recogen los envases, los limpian, los procesan y los vuelven a llenar. No, pero todavía hay algunas compañías grandes que lo hacen, pero hay compañías que inclusive están tratando de volverlo a hacer. Ahora hay compañías, no digo el nombre para evitar, pero que sí están tratando de impulsar de que usted lleve su envase al comerciante para que él le dé otro envase lleno y usted haga su envase vacío. Que es una buena práctica. Claro. Eso se llama la práctica de la reutilización. Pero sí, a nivel, nosotros como empresa, gracias al desarrollo que hemos tenido y a lo que han podido hacer mis hijos, tenemos casi que todos los residuos los manejamos internacionalmente. Eric, ¿qué has podido, digamos, conocer de que una vez que todo este material se exporta, qué líneas de productos, como para entender un poquito la importancia de ese aprovechamiento? Yo sé que hablar de maceteros, algunas cosas, será muy artesanal, pero pensando más en grande, o sea, una industria de carros hace bumpers o nos mandan sillas con material reciclado, o sea, hablemos un poquito para sensibilizar más a la persona que nos está observando. Pues, por ejemplo, nuestra ropa, la que llevamos hoy, mucha de ella lleva una mezcla de algodón y algunos plásticos. Ya. Esos plásticos pueden ser esas botellitas de agua, de residuos plásticos que compramos o nos bebemos. Eso se transforma nuevamente en camisas, pantalones, zapatos. Mucha de la ropa que llevamos hoy en día procedente de Asia, Corea, viene de material que hemos enviado nosotros allí, por ejemplo.
los carros, por ejemplo. El aluminio lo que se hace es que al derretirse se moldea, y hoy en día, por ejemplo, hay muchas empresas que ese aluminio directamente nosotros lo enviamos, va a un molino y a una fundición donde se lingotea, se chorrea, se mete en un molde y sale una puerta de un carro. Entonces, todas esas latitas, todas esas sartenes viejas, ollas, cubiertos de aluminio, luego se transforman en lo que decías antes, ¿no? En una parte de un carro. Luego, por ejemplo, yo qué sé, los materiales como un poco más robustos, ¿no? Lo que sería el zinc, las láminas, yo qué sé, Perlin viejos que hayan por ahí, todo eso, normalmente se vuelve a fundir y vuelve a venir a Costa Rica en varilla, en clavos, en tuercas, en tornillos. Entonces, esos son los ciclos, digamos, a nivel internacional que tienen los materiales. Otra vez, también tenemos que contextualizar, ¿verdad? Costa Rica, a pesar de que es tan bonito y tan bueno, somos un grano de arenita, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros producimos, hay algunos intereses comerciales internacionales que ni siquiera pasan la vista por el país, porque no manejamos unos índices muy grandes de materias primas que a ellos les interesan. Entonces, nosotros estamos en un término, digamos, medio bajo, porque nuestros volúmenes, por población, por estructura geográfica del país, pues nos mantiene en un determinado ciclo, digamos, de comercio, ¿verdad?, con respecto a esas materias primas. Pero, por ejemplo, en Corea, muchas de las plantas en Corea que trabajan en el plástico, pues nos vuelven otra vez con camisas, con zapatos, con cosas que usamos en el día a día. Y un poco en esta misma línea, en comparación al resto de los países cercanos, ¿qué saben? ¿Cómo estamos en la parte de industria o aprovechamiento? Hay otros países que su nivel de consumo por situación económica es menor y nosotros estamos por encima de eso, o también hay algunas alianzas, o se ha conversado con gente de Panamá, de Nicaragua, o han venido aquí a experimentar. Yo pienso que en términos generales, yo he salido poco del país, pero en las oportunidades que he tenido, un poco he observado ese fenómeno. Y me parece a mí algo interesante, porque casi que todos los países latinoamericanos como que tienen una media, a excepción de algunos países que tienen una economía pues, más baja, en donde el consumo es menor, y entonces la generación de residuos también va a ser menor. El consumo per cápita es muy bajo. Entonces, la generación de residuos es bajo, pero en términos generales, yo creo que casi que todos los países de América Latina presentan el mismo, en proporción a su población, ¿verdad? Depende del número de habitantes. Pero yo creo que nosotros vamos, como digamos, por lo menos en el área centroamericana, nosotros como costarricenses vamos un poquito más adelante. Nuestra legislación nos ha ayudado a que vayamos adelante. Inclusive a nivel de América Latina, somos un país que, en la forma en que nos organizamos y en la forma en que cumplimos, en la forma en que estamos haciendo nuestro trabajo, vamos adelante, somos vanguardia como país, y sí, en América Latina se están dando los primeros pasos, ¿no? Pero yo pienso que sí, todo hay como un bloque, que todos caminamos hacia lo mismo, tratar de resolver el problema del manejo de los residuos. Y más en el ámbito local, tenemos actividad en las 7 provincias, hay pequeños emprendimientos, empresas medianas que contactan con ustedes, o es más en la parte más urbana. No, nosotros estamos, así como empresa, nosotros estamos en todo el país. Okay. Nosotros tenemos centros de acopio desde Peñas Blancas a Ciudad Nelly, desde Punta Arenas a Limón, así que estamos en todo el país. Okay. Ahora, claro, hay gente también, son colegas que también se desarrollan dentro del país. O sea, yo creo que la actividad está bien, porque no solamente estamos nosotros, aquí en el país hay varias, somos una empresa de las más importantes, pero también hay empresas que hacen lo mismo que hacemos nosotros y lo hacen bien también. Pero sí, como empresa casi que tenemos presencia en todas las provincias. Y
también hay otras compañías que hacen lo mismo, que también tienen presencia. O sea, hay bastante gente que se está dedicando a esto. Y es algo importante porque es algo positivo. Eso yo lo veo así como que hay una gran montaña, una montaña de posibilidades, y el que se mete ahí a la actividad se da cuenta que funciona y se queda. Y hace de eso su diario vivir. Y día a día va creciendo, va saliendo gente, va saliendo más gente, más gente, más gente. Y entonces yo pienso que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Qué dicho. Eric, ¿cómo ha sido esa relación con entes de gobierno, digamos, facilidades o apoyo de parte del MINAE, Ministerio de Salud, o para abrir un centro de acopio si las municipalidades se limitan al plan regulador, donde sí puede funcionar un centro de acopio, donde no? ¿Cómo ha sido la experiencia? No sé, ¿qué podríamos contar alrededor de esto? Yo pienso que en ese sentido se ha mejorado bastante. Los mismos funcionarios del Ministerio de Salud han aprendido bastante. Ya entienden mejor. Ya entienden mejor la situación. Por ejemplo, nosotros a partir de este año, a partir del año pasado, nuestros permisos de salud rigen por 5 años. Ya. Antes regían por 1 año. Y el Ministerio de Salud logró entender que nuestra actividad no es una actividad peligrosa, sino es todo lo contrario. Realmente hemos visto que el Ministerio de Salud como ente se ha preocupado bastante, y pienso que es un ministerio que ha tomado las cosas con mucha seriedad, y yo creo que ahorita ellos tienen una actitud muy positiva. Okay. Y a nosotros se nos considera bastante y se nos ayuda bastante, no desde el punto de vista que nos den nada, o nos dan educación, nos dan formas de cómo trabajar adecuadamente. Ya no se trata de que ellos andaban viendo a ver a quiénes cerraban el centro, no, ya no se trata de eso. Ahora se trata de que llegan a su centro y le dicen, mire señor, usted podría trabajar mejor si usted hace esto y esto y esto y esto. Entonces yo creo que la situación se está mejorando y la posición ahora da mejores frutos. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no es el policía que iba y cerraba, sino que más bien ahora es el funcionario que trata de colaborar y decirte, mira, eso está mal hecho, no lo puedes hacer así, tienes que hacerlo así, 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 tienes que incorporarte como gestor autorizado, tienes que hacer esto, ante esto y este ente. Entonces yo pienso que hay una buena actitud y una buena colaboración, y eso nos ha ayudado. Y de paso, perdona, es como una relación ganar-ganar. Sí. O sea, el Estado se ordena en su actividad de control y acompañamiento, la parte de la empresa a nivel industrial o comercial hace sus ajustes de ruido o lo que corresponda. Las comunidades o los productores, los que estamos produciendo desechos, tenemos una garantía que hay vías organizadas para que, ¿verdad?, llegue donde tiene que llegar. Sí, es como parte, por ejemplo, es muy importante a partir de la ley 8839. Hay un antes y un después, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, las municipalidades tienen la obligación de crear centros de acopio. Ellos son los responsables de que se generen la trazabilidad de los residuos. Y ellos saben que eso lo van a poder hacer con empresas como las nuestras. Claro. Entonces, para ellos sería contradictorio hablar de frenar. Nosotros cuando llegamos a nuestra comunidad, a Barba, tuvimos grandes problemas. Estamos ahí hablando de que estábamos ahí hace 10 años. Porque hemos nacido en otro lado y ahí con el crecimiento nos hemos... Y al principio pues tuvimos algunos problemas con la misma municipalidad. Y la actitud de ellos a ese tiempo, a hoy, es completamente diferente. Somos grandes aliados, somos grandes amigos comerciales y estratégicamente colaboramos con ellos, nuestro compromiso social con la comunidad de Barba y otras municipalidades. Entonces ya la actitud ha cambiado. Yo pienso que hay una actitud más positiva y no el policía que te andaba buscando para cerrarte
el negocio, para decirlo de alguna manera. Más bien ahora es un poco enseñarte y uno mismo también estar claro que la actividad te permite estar a derecho, con tus cargas sociales, con tus trabajadores debidamente, formalmente, como tienen que ser, ante la Caja de Seguro Social, ante el Instituto de Riesgos del Trabajo, respetando lo que es la legislación laboral, porque la actividad te lo permite en este momento. Antes era más difícil, pero ahora el mismo desarrollo que ha tenido la actividad te ha permitido trabajar ya formalmente, no tan informalmente. Claro. Estamos llegando a la parte final del programa que para hoy les hemos preparado, un poco poniendo en contexto lo que sucede en nuestro país en materia de lo que es la gestión de desechos y cómo hay empresas que empezaron, como lo mencionamos al principio, que don Eric nos explica, que con un carretón recogiendo botellas por las calles, y hoy se ha capitalizado esa experiencia y ya viene una segunda, tercera generación de familiares que están al frente incorporando procesos de mejora dentro de la empresa. Nos quedan 2-3 minutitos, si nos colaboras con una reflexión final, digamos, para que las personas que nos escuchan, nos miran por internet, en sus casas, en sus celulares, reciban ese llamado no solo a la conciencia, sino ir un poco más allá. Sí, hoy, como el Día Mundial del Ambiente, yo creo que tenemos que empezar por lo más fácil, y lo más fácil somos nosotros. Y entonces cada vez que vayamos a comprar algo, pues creo que es muy importante que pensemos esa trazabilidad de lo que compramos. Y a partir de eso, seguramente pues pueda surgir un poquito más de conciencia. En vez de tener tantos pantalones, pues a lo mejor puedes tener un poquito menos, o en vez de comprar ciertos productos, pues podemos comprar otros porque pueden tener una trazabilidad mejor en el ambiente. Y desde ese pequeño esfuerzo vamos a avanzar todos juntos. Lo que comentábamos antes, esto se trata de reciprocidad, se trata de algo que nos compete a todos, se trata de ayudarnos mutuamente. Entonces, creo que la mejor manera de colaborar es siempre desde ese pequeño granito que puedes aportar. A partir de eso se genera todo ese mar de expectativas y calidad de vida para todos los demás. Bien, muchas gracias. Don Eric, una reflexión final, agradeciéndole de antemano que nos haya podido acompañar. La verdad es que tengo mucho que agradecerle a este país. Me ha permitido ver a mi familia, a mis hijos, y pues no queda nada más que agradecerle a toda esa comunidad costarricense. Y les hago un llamado para que, como dice mi hijo, o sea, de lo más sencillo, que es usted mismo, hacer un partir hacia un futuro mucho mejor que el que estamos manejando ahora. Eso sería. Excelente, pues muy bien, esperamos haberles cumplido las expectativas y hoy todos aprendimos, es un tema que nos apasiona a todos y bueno, les deseamos una semana de mucho provecho y como siempre lo hacemos, invitarlos a que su actitud siempre sea hoy en positivo, pero con más razón ahora de las enseñanzas de este programa, usted desde su casa, su oficina, su empresa, tome esas pequeñas acciones y contribuyamos todos a tener un mejor medio ambiente en nuestro país. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien, nos vemos Dios mediante el próximo lunes 12 de julio. Llénese de noticias y pensamientos optimistas. Periódico Hoy en Positivo le trae contenido educativo, positivo, espiritual y de actualidad de Costa Rica y el mundo. Podrá encontrar secciones dedicadas a la salud, el ambiente, el mundo empresarial y otros. Encuéntrenos cada mes en sucursales del Grupo Mutual Alajuela, perimercados y pequeños y medianos negocios de forma gratuita. Búsquenos en Facebook como Periódico Hoy en Positivo y además sintonícenos por Canal 19 los viernes a las 4 de la tarde. Hoy en Positivo, optimismo para una vida mejor. Atención, iglesias.